Hoy vamos a seguir con la... Un momento. Si visteis el vídeo anterior, ya sabéis con qué vamos a seguir. ¿Veis esta puerta tan guapa de aquí detrás? Vamos a abrirla. Hoy tenemos que dejar definitivamente terminada la puerta y una pequeña parte del revestimiento del contenedor. Como veis, ahora tenemos estos paneles que nos dan la privacidad que buscábamos en la terraza. Pero esto no está terminado del todo aún. Vamos a hacer otro panel para revestir esta parte del contenedor. Así, cuando tengamos la terraza abierta, esta pared tendrá continuidad. Además, quedará muy bien con los paneles de fibrocemento que haremos, si es que salen bien. Ha quedado claro, ¿cierto? No sé cómo va a quedar este vídeo, pero bueno, vamos a empezar. En el vídeo anterior ya visteis cómo hicimos estos paneles, así que no os voy a aburrir. Saneamos el panel, lo lijamos un poco, cortamos zonas irregulares y pintamos. Los que queráis saber cómo hacer estos paneles, podéis ver el vídeo de la semana pasada. Vamos a lo importante, comenzaremos abriendo la terraza. Así podréis ver la parte interior. Necesito hacer unas escaleras para subir aquí. Así es como se ve la parte interior de la terraza. Los paneles han quedado bien fijados y resistentes, pero no mola. Tenemos que arreglar esto. Dejarlo bonito. ¿Lo veis, sí? No me acaba de gustar de esta manera, es normal. Algo tenemos que poner aquí. Creo que voy a buscar un tubo de hierro que me queda por allí. Lo cortaremos, lo pintaremos y ahora veis cómo sigue todo. Veis que se nos ve la junta entre los dos paneles. Además, uno está más abierto que el otro y esto acentúa todavía más el fallo. Vamos a arreglar esto. Antes de nada, necesito sacar unas medidas. La altura que necesitamos para poner algo aquí. Y lo que vamos a usar para solucionar este problema es esto. Tubo de hierro de 35 por 35 milímetros. El último tubo de hierro largo que me queda en el garaje. Traspasamos la medida que hemos cogido anteriormente y lo cortamos. Recordad, siempre debemos proteger el hierro con imprimación antioxidante. Esto evitará, en cierta medida, la rápida corrosión de este metal. No se oxidará tan rápidamente. Una vez lo tengamos seco, también lo pintaré de color negro. Hora de soldarlo a la puerta. Lo primero es proteger todo. No queremos que nos salten chispas y que nos quemen la nueva tarima, o peor, nos marque el vidrio de la puerta corredera. Sí, recordad que aunque no lo parezca, las chispas que saltan al cortar hierro se pegan al cristal. Lo dejan marcado, como si se deshiciera un poco el vidrio. Y ya ni qué decirte, las chispas proyectadas al soldar. Tener cuidado con esto. Una vez hayamos retirado la pintura en la zona que vamos a soldar, ya podemos encender el soldador y a darle caña. Bueno, como veis, no llegaba a soldar arriba, por eso estoy montando la mesa. Voy a volver a repasar el de abajo, que tan solo tenía unos puntos para aguantarlo. Toca recoger todo y lijar un poco las soldaduras. No debería hacer falta, pero esta vez no me han quedado tan bonitas. Aprovecharé para darle una lijada rápida a los dos paneles. Y ahora que ya tenemos el tubo de hierro soldado, ya podemos fijar los paneles por la parte del centro con unos tornillos autorroscantes al tubo de hierro. Tornillos autorroscantes son estos curiosos tornillos que tienen la punta con forma de broca. Son para metal o chapa, y la ventaja es que al tener esta punta especial, hacen el agujero automáticamente. No hace falta pasar una broca antes.
es genial. Y ahora que tenemos ya estos dos paneles fijos, os diré, se me había ido un poco la olla porque lo veo demasiado liso y estaba pensando, hostia, haré una imagen grande, enorme, la dividiré en secciones y con la grabadora láser, la cortadora láser que hace, como máximo hace imágenes de 40 por 40, dividiré esta imagen y iré moviendo la grabadora láser por todos los paneles hasta que grabara completamente todo lo que quería grabar. Pero no tengo ni el tiempo ni el conocimiento suficiente como para dividirlo en imágenes muy pequeñas y que salga y encaje correctamente, sinceramente. Pero eso no quiere decir que no vayamos a hacer algo aquí, porque esto está demasiado liso. Vamos a añadirle un poco de alegría a esto. Vale, no, aborto misión, porque he estado intentando usar el soplete y esto de aquí para quemar un poco la madera. Pensaba, pues mira, así marcaré un poco más las vetas, que aunque tienen unas vetas muy bonitas y se ven, quería marcarlas un poquito más para darle alegría. Pero ninguna de las dos cosas es suficientemente uniforme, se notan las pasadas del soplete, aunque en la cámara no se vea, yo lo veo y no me gusta. No me gusta. He hecho varias pruebas y no vamos a usar esto. Vamos a barnizar. Los que hace tiempo que veis los vídeos ya lo sabréis, pero para los nuevos, barniz color madera sapele. Es el que llevo usando para barnizar cualquier cosa de este proyecto. Tiene un color rojizo que me gusta mucho y da un bonito contraste. Ay, no me he puesto el guante. Bueno, me acuerdo. Qué viscoso. En este caso vamos a barnizar con rodillo, pero cagada. Antes debo pintar con una brocha los perfiles, ya que con el rodillo no llego. Creo que mañana le daremos una segunda capa con el pulverizador y el compresor. Queda bonito, la verdad. Me alegro mucho de no haberlo quemado, de verdad. Se notan las vetas súper bien y súper guapas. Aún así, lo veo demasiado liso. Creo que le falta algo. Algo se me ocurrirá esta noche. Nos vemos en un segundo. No, hoy no será un segundo. Serán 10, porque antes debo dar la imprimación antioxidante a las zonas que soldamos. Ahora sí. Lo he dormido, lo he pensado, lo he meditado y no me gusta. La verdad es que no me gusta. No le encuentro el punto. Le podríamos hacer estos huecos que dijimos y quedaría bien, pero después de meditarlo bastante, creo que vamos a arriesgarnos. Recuerdo perfectamente que mientras desmontaba este panel pensaba, Alex, ¿de verdad te vas a liar tanto? Y es que quería hacerlo, la idea es buenísima, pero no sabía dónde me metía. Ya en el taller voy a sacar y montar la cortadora y grabadora láser. Aprovecharé para cambiar la lente, que recuerdo que la semana pasada, con tantas pruebas y tantos grabados, ya saltaba la luz de limpieza de lente. Yo la cambiaré, así ya lo veis. El proceso es el mismo para limpiarla. A ver, llevo mucho rato aquí. No sé qué hora es, las 8. Llevo todo el día editando la imagen que quiero grabar, recortándola en trozos para poder pasarlo aquí y luego ir grabándolo a pedazos en los dos paneles. Pero menos mal que se ha parado. Pero no hay manera, no lo consigo. No consigo que grabe al tamaño que yo necesito. Y empiezo a tener frío y estar... Creo que al final le haré unos cortes y nos olvidamos. Porque he venido yo demasiado feliz y demasiado motivado esta mañana a querer hacer esto y no es fácil. No es fácil. Mañana veremos, a ver cómo va el día. Ayer me estuve hasta las tantas, seguí haciendo pruebas
Y bueno, más adelante ya veréis el pequeño estropicio que hice. Para airearnos un poco vamos a dejar eso de allí en stand-by y vamos a seguir con otra cosa que tenemos que hacer. Tenemos ya los perfiles hechos. Lo que hice fue comprar una lámina de 250 por 120 centímetros de hierro galvanizado de 1 milímetro. Por suerte tengo un buen amigo que tiene un taller para trabajar el metal y en menos de 20 minutos los cortamos y doblamos todos. Ahora son ángulos más resistentes, nos van a ir genial. Sacaremos las medidas que necesitamos y procederé a cortar los ángulos. Una de las caras de estos ángulos precisamente la tenemos que cortar a 45 grados para que nos encaje una con otra. Ahora lo veis. Aprovecharé y cambiaré el disco de corte por un disco 1000 hojas. El disco 1000 hojas es este disco que tiene muchas lijas pegadas. Con este podremos quitar la rebaba y así evitar cortes. También le haré unos agujeros para fijarlo más adelante. El primero es el más fácil, no hay que hacerle nada. El segundo, en cambio, ya tenemos que modificarlo un poco. Nos toca con la polea, así que le haremos un pequeño corte para ajustarlo bien. Haremos lo mismo con los siguientes. Me gusta. El perfilar algo hace que quede ya más acabado, más limpio. Ya veis que todas estas esquinitas las vamos a poder acabar de ajustar y con algún tipo de sica acabaremos de tapar alguna junta que nos falte, pero bueno, aquí podemos ajustar un poquito, por allí también, por allí también. Hay que acabar de ponerlo todo bien y fijarlo. Y esta esquina es la que no voy a poder ajustar, quiero decir, no voy a poder juntarlos más seguramente, y algo haremos, le haré algo. Bien, hora de desmontar todo este premontaje. A estos, aunque sea hierro galvanizado, debemos darle una imprimación. El galvanizado es un proceso electroquímico en el cual se recubre un metal con zinc para prevenir su corrosión o oxidación. Aún así, si lijaras este metal le quitarías esta capa protectora, por lo cual los cortes que hayamos hecho se oxidarán. Por esto, porque también lo vamos a pintar, y por otra razón más, es que le vamos a dar imprimación a los ángulos. Mientras esto de aquí seca, vamos a seguir con los paneles. Y es que sí, no he podido grabar, pero algo debo hacerle para que no se vea una pared tan lisa. Y además, la idea de hacer unos cortes nos irá genial. Esta semana he pasado varias horas dentro del contenedor y si tienes la terraza cerrada, por mucho que abras la ventana corredera, no pasa aire. De esta manera, aun con la puerta cerrada, si abrimos la corredera, entrará aire al interior. ¿Os preguntáis cómo haré los cortes ahora que tenemos todo el panel montado? Ahora veréis. Ahora que tenemos todos los cortes hechos, esto que veis es lo que debo retirar. Me ayudaré con la caladora para hacer esos pequeños cortes y poder retirarlos. Además, repasaré los finales con una lima recta. Así dejaremos los remates ya perfectos. Hora de barnizar de nuevo.
Iba a hacerlo con brocha y rodillo otra vez, pero creo que en este caso cambiaremos. Como ya tiene una capa de barniz dada, con una leve pasada con el pulverizador será más que suficiente. Evitaremos marcas de rodillos. Aplicaré barniz en mayor cantidad, sobre todo en los cortes que acabamos de hacer. Con el siguiente panel, como es exactamente lo mismo y no quiero aburriros, lo veremos a velocidad por 300 en menos de 20 segundos. Bien, desde aquí no se ve mal, al contrario, se ve bastante bien. Aunque ya os digo que tengo que repasar algunas cositas de por aquí con pintura negra. Pero bueno, eso ya lo haré. Vamos al otro lado. Guay, muy guay. Ahora sí que me gusta. Pero... y hay que pintar este punto de aquí y este de aquí. Pero antes vamos a pintar los embellecedores, que si no se hace de noche. Me gusta bastante cómo ha quedado. Hemos solucionado el problema ese que había. De verdad que antes faltaba algo, no me gustaba. Así me gusta. Y además solucionamos un problema más, que es el de la ventilación. Es genial. Vamos a hacer una cosa, vamos a esperar a que seque esto y mañana, que es sábado, que todavía tengo que editar el vídeo, no sé cómo lo haré. Pero bueno, mañana por la mañana montamos esto, me paso el día editando y hay vídeo. Hace un día fantástico. Vamos a montar estos perfiles aquí arriba. Estos embellecedores o perfiles metálicos los vamos a fijar con tornillos autorroscantes, pero antes los fijaré con unos sargentos para comprobar que los estamos poniendo en el lugar correcto. Los errores que nos queden en las esquinas los taparemos con un polímero negro. Además, al perfil inferior le haré unos pequeños agujeros para que cuando llueva el agua no se acumule entre el perfil metálico y la madera. Así podrá salir por estos mismos agujeros. Ha quedado muy bien, ¿eh? Me gusta bastante. Al ser Sika, que es un adhesivo polímero, tenemos suerte y lo vamos a poder pintar. Ahora no sé si desde la cámara lo apreciáis bien, pero a ver, se nota un poquito el cambio de brillo. Cuando seque, lo que haremos será darle una pintada rápida a estas zonas y algunas más, porque como veis, al poner el sargento aquí, a ver si... aquí enfoca. Ya lo veis, aquí se nos ha ido la pintura al poner el sargento aquí, y en algún sitio más por aquí arriba también nos ha pasado. Lo vamos a tener que volver a pintar. Esto pasa porque sí, porque hay que sacar vídeo este sábado y no ha dado tiempo a secarse. Pero bueno, vamos a ver, os enseño el fallo que hemos cometido antes con la grabadora láser. Y antes de enseñaros el fallo, os digo, estoy valorando el pintar estos dos paneles de color blanco, como las paredes del interior.
estoy valorando pintarlo blanco. Porque no sé por qué, es que no me acaba de convencer creo que es el color. No me acaba de convencer. No sé, dejármelo aquí en los comentarios, a ver qué opináis. Y vamos a ver esto de aquí, mirad. Sí, esta maravilla, a ver, subo eso. Esta maravilla es la que hemos hecho. Mi intención era hacer como todas unas hojas que subieran por aquí, bueno, que hubiera como unas hojas de palmera en todos lados. Luego he intentado hacer como una hierba por aquí, pero ya he visto que en los lados el láser quema más. Cuando llega al final y vuelve a tirar para aquí, quema más. Entonces quiere decir que a la siguiente imagen que hubiéramos puesto, primero que si nos hubiera subido encima de este nos habría quemado todavía más. Pero no habría quedado bien. No puedes, con este láser no puedes hacer una imagen grande dividida en secciones. Es para hacer cortes e imágenes de 40 por 40 como mucho. Por aquí tenemos más fallos, que hemos intentado hacer alguna cosita más. Y... ¡uy! ¿Y esto? Bueno, no lo digo yo, ya lo estás leyendo. ¿Os pensabais que nos olvidábamos del panel que hemos hecho al comienzo del vídeo, sí? No nos olvidamos, no hay error. Lo que en este momento no lo voy a instalar. Vamos a usar un sistema similar. Lo fijaremos al contenedor, con algún aislante de por medio y unos perfiles metálicos para rematar. Pero aún no es el momento de fijarlo. Antes me gustaría saber exactamente la medida que debería de tener. En realidad ya la sé, pero prefiero instalar antes los paneles de fibrocemento y en caso de que haya que cortar, prefiero cortar el panel de madera. Esto en caso de que los paneles de fibrocemento salgan bien. Bien, y después de todo esto os preguntaréis, ¿y los paneles de fibrocemento? Echemos un vistazo rápido. Tenemos nuestra terraza, que por cierto me tenéis que decir si la pintamos de color blanco o la dejamos así. Y aquí tenemos el molde que hay que sacarlo de aquí, pero no lo vamos a hacer hoy, lo haremos en el siguiente vídeo. Entonces, sabéis que podéis suscribiros, darle me gusta, comentar y compartir. Y nos vemos la semana que viene. Chao, chao.